Dejo con ustedes, en representación del IFOP, del Instituto de Fomento Pesquero, a don Renato Céspedes. Buenos días, muchas gracias. Quiero felicitar a los organizadores de este evento. Me siento muy grato poder participar de este primer seminario, que sea una continuidad en los próximos, porque realmente hace falta y es necesario justamente estar todos los actores institucionales y los usuarios preocupados justamente de una pesquería relevante para el país, sobre todo para esta región de la décima de segunda, en donde particularmente, no solamente en esta pesquería, en otras pesquerías generan una importancia económica a esta región que bastante es necesaria. Me alegraron mucho las exposiciones anteriores y sobre todo la visión de los usuarios, porque es justamente ahí donde están los desafíos. El monitoreo de esta pesquería, como inicialmente mostró Darío, partió por pesca exploratoria. Estas pescas exploratorias la inició el Instituto de Fomento Pesquero, dada la situación de la pesquería de la Merluza del Sur en esos años, con una pesca alternativa. Fueron muy buenos los resultados que se obtuvieron de esas pescas exploratorias, por la cual se dio puntapié a una pesquería que, como muy bien describió don Eduardo, se generó aquí en la región un foco de inversión que yo creo que esta región debe mantenerla. Esta pesquería contó desde su inicio con programas de monitoreo tanto biológico como pesquero por parte del Instituto de Fomento Pesquero, y eso la hace de una riqueza muy esencial para contar con información, no obstante que haya una discusión de ciertas calidades sobre la toma de datos de esa información, pero tiene una riqueza que hay que seguirla aprovechando. De alguna manera, en este cuadro yo trato de resumir un poco la historia reciente y anterior de la pesquería. Hoy día, de la historia anterior, yo creo que muchos actores que están aquí la sabemos muy bien porque la vivimos. Y el tema de los observadores científicos ha tenido que estar sobrellevando el desarrollo de esta pesquería. La investigación está sujeta a requerimientos, y estos requerimientos principalmente están orientados a conocer cuál es el estado de situación de la pesquería y elementos como para generar las bases para la evaluación de stock, para definir cuotas de captura o para requerir la autoridad una base para tomar medidas de administración. Una de las primeras medidas de administración que tomó en esos tiempos la Subsecretaría de Pesca fue la veda biológica de bacalao, en el 53, 57 aproximadamente, en junio-agosto, por producto de la información que generó el Instituto en esos años, en los años de los 90. Esta pesquería, por su alta relevancia económica, ha tendido en los últimos años a haber cambios, y estos cambios lógicamente genera a la investigación estar atento y poder reaccionar, no solamente a la investigación, la institucionalidad completa. Es así que en los últimos años, en el año 2006, como muy bien se describió anteriormente, se hubo un cambio en el palangre. De un palangre tradicional de fondo, pasamos a otro de fondo, pero de características que pueda reducir el efecto de la interacción de los mamíferos, de tal manera que no sean consumidos por ellos y llegar esta captura a bordo sin el daño. Eso también generó un quiebre, en la continuidad histórica de la forma como siguen los monitoreos de la pesquería. Otra situación que también de alguna manera impacta en la forma como se desarrollan los estudios es que en el año 2007 se dejó de leer las escamas en esa oportunidad y se pasó a leer otolitos, son unos huesitos que están
en la parte del cráneo del pez, y ahí se determina la edad del pez. Lo bueno, de alguna manera, que en la serie histórica de la pesquería de la parte industrial al sur del 47, se cuenta con una serie etaria de la captura, que de alguna manera permite tener una base para las evaluaciones de stock, que posteriormente no solamente el instituto u otras personas lo pueden ocupar. El desafío que tiene el monitoreo y los observadores ha sido tiene su larga historia, pero esta flota inicialmente partió por una flota palangrera y helera y conjuntamente también una flota palangrera fábrica. En su inicio, hasta al año 2005, convivían esas dos flotas. Posteriormente quedaron las flotas fábrica, ¿ya? Con la cual ahí hoy día prácticamente hay una variación de barcos que unos han dejado de operar, otros han entrado, y así históricamente no es que sean continuos todos los barcos en todos los años. Aquí hay una breve descripción de los barcos que han registrado captura de bacalao de acuerdo al Servicio Nacional de Pesca. Ahí tenemos en el año 2007 cerca de 12 barcos, y ahí están los nombres de cada uno de ellos. En ese tiempo Global Pesca tenía 2, hoy día está con 3. Pesca Cisne mantenía esos 2 barcos. En el caso Suribérica, que hoy día ya no existe esa empresa, pero esos barcos han sido absorbidos por otros, ha cambiado. Y el Pesca Chile en esa oportunidad tenía una buena flota operando sobre el recurso. Hoy día, de acuerdo a las estadísticas, se registran cerca de 4 barcos que han registrado capturas oficiales de acuerdo al servicio. Ahora, dentro de esa gama de barcos es donde el instituto tiene que embarcar personas por mareas no menores. Algunas mareas han sido de 5 meses, 3 meses habitualmente. Aquí hay una descripción de la cobertura que hemos logrado en los últimos años, entre 2014 y 2015, en que en gran medida, sobre todo los barcos que tienen mayor continuidad sobre la pesquería del bacalao han sido principalmente monitoreadas. Hay que pensar que hay barcos que que solamente se operan en bacalao, y otros barcos que tienen la opción de capturar merluza al sur, como también bacalao a profundidad en algunas épocas del año. Así que esta flota ha sido una de las principalmente monitoreadas, y ha sido un desafío permanente de la institución por lograr una mejor cobertura, por la variabilidad que existe, que podría existir en la forma como se desempeña cada barco, cada patrón. Tiene diseños, formas en particular que podrían generar ciertas variabilidades de la forma como se captura, y eso afectar posteriormente lo que anteriormente mostraban los expositores sobre la captura por unidad de esfuerzo, que es el actual principal indicador que se emplea para saber el estado de situación del recurso. El instituto, en sus años, inicio de los 90, los observadores bajaban con toda la información con formularios, y después esos formularios se trasladaban al instituto en Valparaíso y se digitaban, y ahí se formaba la base de datos. Tenemos 3 bases de datos principales: la base de datos que son las bitácoras de pesca, la otra base de datos que son los mostrados de talla, longitud de las capturas. Ahora estas capturas, lo bueno que tienen que son las capturas sin ninguna descarte, o sea, no tienen el ruido del descarte, son todos los ejemplares que son capturados sin ninguna selección entre medio. Y están los muestreos biológicos que nosotros denominamos en el instituto, que están orientados justamente para extraer la pieza ósea, para definir la edad, y lo otro es
el estado reproductivo, que a través de una medida visual macroscópica de la gónada tratamos de definir cuál es el patrón de esa actividad. Pero últimamente el desafío que hemos tenido es la oportunidad del dato. Es la oportunidad. ¿Qué es la idea de la oportunidad? Que aparte de ser lo más real posible de lo que ocurre a bordo, también es tratar de que sea oportuno contar, dado que las mareas son de 3 meses, 5 meses, ojalá el observador al llegar a puerto contar lo más pronto posible la base de información que se tomó en esa marea. Posteriormente esta información tiene procesos de validadores para corregir los posibles errores que podrían haber en alguna digitación de un dato. En vez de poner 80 centímetros y pesó 100 gramos, eso es incorrecto. Un pez de 80 centímetros en bacalao pesa varios kilos. Entonces, si hay un error de digitación, eso los validadores lo detectan y se corrige a lo que realmente pesó ese pez. Pero esos errores son muy bajos, pero hay que igual detectarlos. Y posteriormente estos datos quedan disponibles para los jefes de proyectos, que son los jefes de los monitoreos y los jefes de evaluación de stock, que estiman las cuotas, los rangos de cuotas posteriormente. Hoy día esta base de datos está disponible, lo pueden solicitar a través de la Subsecretaría de Pesca, es pública, pero tiene que ser solicitada a través al solicitar al subsecretario para ello. Esta lámina no la van a poder ver, pero mi idea era mostrar para qué se toma tanto dato, qué se usa para ello. Mi idea es el cuadro de abajo, yo lo voy a leer, principalmente la estructura de talla. La estructura de talla es fundamental para definir de la captura, para definir algunos grados del estado de situación del recurso. De ello se obtiene la talla media, la proporción sexual, la relación longitud-peso, que es muy relevante para el estudio de composición de edad, y también se obtienen los pesos medios de la edad, que son factores relevantes para la evaluación de stock. Y estos elementos solo son partes biológicas que se obtienen de la información de los observadores a bordo. Por otro lado está la parte de la bitácora de pesca, que es ahí donde creo que están los mayores desafíos en términos de la captura y el esfuerzo, dada la interacción que ha habido en estos últimos años y de parte de los mamíferos al consumir estas capturas que no sabemos cuántas son. Y es ahí donde yo creo que la relación de captura y esfuerzo, que finalmente va a definir el indicador de la capturabilidad, que es un elemento crucial para establecer el estado del recurso. La información que nosotros recopilamos permite de alguna manera saber el patrón de distribución de la flota, cómo ésta se ha ido anualmente, si ha habido variaciones. Aquí hay una distribución del esfuerzo histórica del año 2001 a 2014, cómo ha ido las series de esfuerzo de pesca concentrándose, y uno ve varias variaciones, aún así hay patrones como frecuentes de que la flota en general mantiene ciertas constantes formas de actuar para capturar este recurso. Pero en los últimos años hemos visto que ha habido una mayor exploración o visitas de captura al norte del 54 grados y las situaciones que respondan a ello es para buscar menores áreas donde haya menores efectos de la interacción de mamíferos principalmente. También el monitoreo tiene que estar muy de acuerdo a la dinámica de la flota para poder capturarla, y eso es, el cuadro siguiente es cómo ha ido el desembarque y de acuerdo al Servicio Nacional de Pesca de los controles cuotas. Entonces uno tiene que estar atento a poder tener la oportunidad de contar con información y estar en los periodos estacionales.
Hay un periodo estacional en el primer semestre que es clave para esta pesquería y lógicamente después, en septiembre, marca una pauta importante en esta pesquería, sobre todo en el caladero que está al sur, en el 57 aproximadamente, que es muy relevante para esta flota. En el año 2014, dada la situación lógica de que baja la cuota que se fue descrita, se cumplió completamente la cuota. Ahora, uno de los desafíos principales que tenemos justamente es el establecimiento de la captura y el esfuerzo de pesca. Sobre todo el cambio del año 2006 en adelante, nuestros observadores les hemos recalcado la necesidad de contar buena información sobre todos los números de barandillos que son hoy día calados por la cayoletera y las capturas que son observadas a bordo y registradas también por parte de los patrones de pesca en cada lanza. Es así que si en la serie roja representa el rendimiento, es un rendimiento nominal, no es un cálculo de captura por unidad de esfuerzo estandarizado, es un rendimiento nominal en donde vemos se asemeja un poco a la gráfica que habría que ampliar y enfocar eso, y yo creo que se entraría a asemejar mucho a la figura que mostró recientemente don Eduardo, solamente que falta el año 2015, porque tenemos hasta el año 2014. Ese incremento que se ve por la escala de los valores se ve muy plano, pero si uno aumentara los valores, aumentara la escala en el lado izquierdo, en el rendimiento de gramos en el rendimiento en el lado izquierdo, el de rendimiento por gramos por barandillo, podemos ver ese incremento en los últimos años de ese rendimiento. Por otro lado, creo que la situación de la interacción de los mamíferos es muy particular en esta pesquería. Hay interacciones de mamíferos que son los lobos marinos en otras pesquerías de demersales que también han generado ruido para los usuarios. Aquí tenemos dos mamíferos muy relevantes y muy importantes, no solamente particularmente por su situación, su nivel trófico, sus condiciones poblacionales que muestran. Esta interacción de parte de orca y cachalotes, hemos tratado de lograr en los últimos años capturar qué podemos tener de información a través de las naves. Y la información que hemos podido lograr de alguna manera da ciertas señales, que de alguna manera al sur del 54 lógicamente hay un incremento de la interacción de los mamíferos, y eso es muy concordante con lo que dicen los usuarios. También no solamente hay una interacción de lances solamente de orca y lances solamente de presencia de cachalote. Ha habido descripciones de lances cuando ha habido presencia de estas dos especies conjuntamente en un lance de pesca. Por otro lado, también hemos podido registrar la interacción que ha habido con lobos marinos, ¿no? Pero los lobos marinos no interactúan muy principalmente sobre la captura, sino sobre los desechos que podrían generarse en torno a las naves. Un elemento muy importante que hemos hecho esfuerzo, independiente que desconocemos de cuánto capturó o cuánto consumió debajo del agua la orca y el cachalote, hemos hecho esfuerzo para poder cuantificar la diferencia de estas piezas que llegan dañadas a bordo y que no son posibles de emplear en general para en la producción. Entonces hay una diferencia entre la captura que es retenida y la captura retenida que es empleada para la producción de pez entero y con los peces que son dañados. Y ahí nosotros hemos logrado generar un valor en torno a que el año 2014 cerca de un 6% de diferencia en peso
de esa situación. El monitoreo también logra capturar la diferencia de los patrones de distribución de talla de estos recursos. Y hay una distribución espacial diferenciada y también tanto espacial como temporal. Vemos que al sur del 54-57 es donde están las mayores capturas de ejemplares adultos. En cambio, al norte del 53 la estructura de talla se corre a la izquierda y tenemos modas en cerca de los 80 centímetros. O sea, son modas de ejemplares de menor talla. 20 minutos, don. Ya. Bueno, saltar esa que es muy parecida a la anterior. Por otro lado, las piezas óseas. Aquí está la serie histórica de muestreo de piezas óseas para definición de la edad. Lo que quise traer para tener, ha habido variaciones y lo que quiero destacar que en el último año, producto de que los años 90 tuvieron dificultades para tomar muestreo para definición de edad, ha habido un gran desafío para poder responder a contar con mayores piezas óseas para la definición de la edad, para poder mejorar esa estimación. No solamente la parte industrial, sino también en la parte artesanal. Ahora, yo creo que lo más relevante que hemos tenido como desafío es producto de lo que Eduardo al inicio hizo mención de esa reunión histórica que tuvimos el año atrás, muy reciente, para poder generar una colaboración de la toma del dato a bordo. ¿Por qué? Y eso ha generado que hemos hecho una revisión muy acuciosa de nuestra bitácora de pesca y hemos incorporado variables que según ellos son muy relevantes que el instituto tome para poder tener una mayor sensibilidad o reducir esta incertidumbre en relación a las capturas. Lamentablemente no creo que lo puedan ver delante vi eso, pero está en relación primero definir la captura total, la captura retenida, la captura que es rechazada por producto de estos ejemplares que son consumidos, llegan restos, u otros tipos de situaciones. También está la presencia de los mamíferos, contabilizarlo, cuántas orcas, cuántos cachalotes por lance de pesca. Y ahora en estos últimos años, en el lado derecho, está la situación del descarte, que es un programa que se inició este año y que va a generar un mayor requerimiento de si en estas pesquerías hay existencia de descarte, no solamente en bacalao, sino en el tema de la fauna acompañante. Yo creo que el monitoreo de la pesquería es la primera fuente de información que podemos captar la situación de la pesquería. Y es donde el instituto tiene la posibilidad de estar cara a cara con los usuarios y en general aquí yo conozco a varios que llevamos muchos años en estos temas. Pero creo que para abordar y traer aquí los desafíos que tenemos en el conocimiento, aquí traje un listado para poder incorporarlo a la discusión y podamos de alguna manera tener la posibilidad de priorizar y muchos de ellos el monitoreo cumple un rol importante. Y creo que el instituto en esa base, dado la experiencia y las capacidades que tenemos por parte de nuestros observadores, están capacitados para poder lograrlo. Pero esto es un desafío no solamente institucional, sino un desafío en donde la colaboración con los actores y la interacción con ellos es relevante. Y esperamos que sea así y creemos que es lo mejor para esta situación de la pesquería. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Hay 3 minutos por si alguien desea hacer alguna pregunta. Por aquí hay... ¿Comenzamos con las damas? Tiempo para...
Solamente tengo para 3 preguntas. Hay 4 allá, acá hay. Hola. Hola, mi nombre es Joana Geria. Quería consultarte con respecto a una comparación que habló don Eduardo. ¿Qué llevó a que en nuestro país la cuota se baje a 1/3 y no así en la zona Camelar, que según la presentación anterior mencionaba que se ha mantenido o incluso ha aumentado sus cuotas? ¿Cuál es la comparación? Mire, la explicación, de alguna manera lo dijo don Eduardo. El cambio de ley generó los comités científicos y los comités científicos tuvieron a la vista los informes que el instituto en ese momento generó para el estado de situación del recurso ya no era una definición donde más de parte del subsecretario, donde podía generar otros ámbitos de condición o evaluación para definir la cuota. Hoy día la ley establece que lo hace el comité y el comité en esa oportunidad tomó conocimiento de esa información y en relación a eso optó por un rango de cuotas y el subsecretario adoptó el rango superior, y que fue en esa oportunidad el tercio que habla, la reducción de 1/3. ¿Hicieron alguna comparación con los estudios en Chile con respecto a los otros estudios? ¿Hicieron comparaciones? Mi colega, yo creo que va a exponer posteriormente, yo creo que va a explicar más detalladamente esa parte, porque se hacen muchos escenarios de evaluación, entonces se consideran varias situaciones y que podría quizás responderte más centralmente. Muchas gracias. ¿El señor? Buenos días, Renato. Mi nombre es Gustavo Edo, de la Universidad de Concepción. Quería preguntarte si es que el uso del sistema de palangre tipo cachalotera, ¿cierto?, a partir del 2007, la exploración de nuevas áreas de pesca y la reducción de la flota no podrían tener un efecto positivo sobre el rendimiento de pesca en términos de los kilogramos por día de operación. Mira, primero no había en la serie de los años 2000 en adelante no había una caída brusca de la flota. O sea, quizás en los últimos años ha habido una menor operación de barcos, yo creo que principalmente por el tema de la cuota, efecto de cuota. Los caladeros se han mantenido, no han sido modificados los caladeros que ellos visitan. Ha habido cambios, sí, de acuerdo a la interacción de los mamíferos, la forma como ellos de alguna manera capturan, y es lo que ellos nos han comentado. El hecho de que se visite más zonas al norte del 54 responde a alguna de esas situaciones. Es eso. Ya. Capitán. No. Ahí sí. Buenos días. Comandante Cristian Martis, capitán de puerto de Punta Arenas. En primer lugar, felicitarlos a los expositores por tan aclaratorias e interesantes exposiciones. En segundo, quisiera aprovechar la coyuntura de este seminario para felicitar a la empresa Global Pesca, porque nos resulta muy grato interactuar con ustedes y trabajar con ustedes. Creo que es un aporte a la industria por la administración y el manejo que tienen con sus dotaciones y naves. Así que felicitaciones por ellos. Bueno, tercero, y aquí va la pregunta. Me quedó la sensación, don Eduardo, de una empresa que está bastante afectada y debilitada, con imposibilidades de abrirse a mercado por la estructura actual. Desde el punto de vista de los estudios que hay disponibles, pareciera que están al debe, los modelos no son adecuados o dan cuenta de insuficiencia respecto de un estudio bastante acabado para determinación de cuotas. Pero hasta donde tengo entendido, y aquí usted me aclara, creo que existe una dicotomía con respecto a lo que el país vecino
utiliza, no sé si como estudio modelo, pero al contrario de nosotros, ellos han aumentado la cuota. Y tratándose de una especie de migratoria, esta dicotomía, lo que estamos dejando de capturar, lo capturar ellos. ¿Eso es correcto? ¿Existe alguna instancia de reparo basado en esa figura? Posiblemente correcto, no quiero ser enfático, y sobre ese tema viene después la opinión de gente mucho más calificada que yo para referirse al tema técnico. Lo que yo creo que lo que nosotros sabemos es que existe una correlación. ¿De qué nivel? No lo sabemos. De hecho, efectivamente pasa, y ahora hablo del punto de vista pesquero, no del punto de vista científico. Muchas veces cuando por algún motivo en Argentina se ha pescado menos, o en la pesquería actual en Argentina, que ellos están pescando con arrastre, y por lo tanto entiendo que la operación es más la zona más norte, y ellos han dejado de pescar en su zona sur, que es la directa vecina nuestra, digamos. Yo creo que eso tiene alguna relación, o es posible que tenga alguna relación con los aumentos de pesca que yo mostraba acá ahora. Lo fundamental es que todos estos estudios técnicos, y posiblemente después Renzo lo va a explicar, digamos, pero al final dependen de muchas variables. O sea, el modelo muy lindo, pero depende de los supuestos que cada uno haga, y de la perilla que mueva, y que se considera esto acá, y puede llegar a resultados bastante distintos, ¿eh? Por lo tanto, eso es lo que a nosotros como industria nos duele mucho, que se diga esto es así y el recurso está colapsado y se acabó. Digamos, o sea, nosotros entendemos que si algún día tenemos una ciencia duper buena que dice, ¿saben qué más? Aquí hay que cerrar esta pesquería por 10 años, bueno, tendremos que cerrarla y tener los problemas, pero queremos estar muy seguros de que no estamos produciendo un daño innecesario. La última consulta. Está apagado el micrófono, creo. Está apagado el micrófono. ¿Está ahora encendido? Sí. Enrique Gutiérrez, Pesca Chile. Yo quería preguntarle a Darío, porque creo que he visto una cosa que yo por lo menos la encuentro bien interesante, que es que marcó unas áreas de desove. Esas áreas de desove, que para mí son novedosas, porque la verdad es que no sabía que existían unas áreas concretas de desove hasta ahora, suponen agregaciones del pescado, porque al menos en la experiencia pesquera que tenemos no existen esas agregaciones de desove. Y lo segundo que me llama la atención es que Chile es un gran aportador de alevines hacia afuera, es decir, no hay área de desove en el norte de Argentina, no hay área de desove en las Falkland, no hay área de desove en las Georgias, sin embargo sí hay peces pequeños en todas esas áreas, y se supone que todas esas flechas que salían hacia afuera son los aportes de los alevines que van saliendo de las áreas de desove hacia afuera. Y en Chile, sin embargo, no tenemos peces chicos, sobre todo en el sur, solamente tenemos peces grandes, y de hecho la talla no ha cambiado prácticamente en los últimos 30 años. ¿No viene eso una vez más a refrendar que somos un brazo muerto del caladero y que es un pez trazonal, y que Argentina, Falkland, el Burubutban y todos aportan al caladero chileno y nosotros aportamos hacia afuera al alevinaje? Es muy buena la pregunta, estimado. Lamentablemente no estamos en condiciones en general de responderla con la precisión que debiera. Como tú sabes, la detección de la actividad reproductiva es de forma indirecta, es decir, a través de los animales que se capturan y se examinan si es que están en actividad reproductiva sus gónadas. Pero una pregunta como, por ejemplo, que es muy importante incluso para la evaluación de stock, es si existe una agregación reproductiva probablemente tal. No se puede inferir en forma tan directa. Evidentemente, y esto estoy hablando de la teoría biológica general, ¿cierto? Que cuando estos animales que tienen fecundación externa expulsan sus gametos para que se fecunden los huevos, privilegian, por supuesto, zonas en donde, por razones oceanográficas, etcétera,
exista algún tipo de retención de primero estos gametos y segundo de estos huevos, de forma que se maximice la probabilidad de encuentro, primero de los gametos y posteriormente de sobrevivencia de esos huevos. Esto estoy hablando evolutivamente. Entonces eso hace presumir que evidentemente que aquellas zonas que se han detectado actividad reproductiva presumiblemente tienen algún tipo de agregación. Pero qué naturaleza de esa agregación es muy difícil por ahora y con la evidencia que se tiene poder concluir. Ahora, en general y más allá de lo reproductivo, hay que pensar en la inmensidad del mar a esas profundidades y por lo tanto la necesidad de estos animales de tener ciertas agregaciones en general, más allá de lo reproductivo, insisto, de forma que no se produzca una discontinuidad y no vaya a ocurrir el hecho de que no se encuentren machos con hembras, porque de lo contrario se cae definitivamente la reproducción y parte de la lógica que está detrás de los principios de cautela del stock es mantener un stock de desovante mínimo de forma que se produzca este encuentro. Pero más allá que eso, sería realmente arriesgado opinar en realidad, porque más que darte información científica, es casi una deducción razonable, nada más lo que estoy haciendo en este minuto. Muy bien. Hasta acá vamos a llegar con las preguntas.